Hoy vamos a hablar de la obra transformadora de Dios en nuestra personalidad. Muchos cristianos tienen una confusión con respecto a lo que es la salvación y lo que es la santificación, y lo asumen como dos procesos totalmente diferentes y apartados en el tiempo. Incluso también se puede pensar que la santificación es un proceso voluntario, es decir, algunos lo escogen, otros no, pero eso no es cierto. La santificación es el proceso que obligatoriamente debería seguir al proceso de la salvación. Es decir, en términos prácticos, yo recibo al Señor como Salvador de mi vida, inmediatamente entro en un compromiso con Él y entonces mi vida tiene que empezar a mostrar signos de crecimiento espiritual o de madurez. Eso es lo que se llama santificación. Y espiritualmente hablando, o sea, desde el punto de vista del Señor Dios Altísimo, la santificación es una continuación prácticamente automática después de la salvación, si el cristiano no se opone a esa santificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vemos que el proceso de santificación tome al 100% de la iglesia? Porque tenemos que ser sinceros. Cuando miramos una congregación, descubrimos que solamente un pequeño porcentaje parece estar comprometido con Dios, pero una gran mayoría no lo están. Solamente van al culto, pero se comportan en sus días cotidianos como el resto del mundo. Eso es porque no hay un entendimiento cabal de lo que es la santificación y tampoco hay un compromiso, no hay una entrega, no hay una rendición. Entonces, ¿qué ocurre? La santificación no es un cambio de la apariencia. Entonces, ahora yo levanto manos, ahora yo digo amén, aleluya, y me siento media hora o una hora a oír un sermón. Pero mi vida no es cambiada. Continúa como estaba antes de conocer al Señor. Pero eso no es cierto. La verdadera santificación es una renovación profunda del interior del ser. Y Dios trabaja continuamente en nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestros rasgos de personalidad para glorificarse Él en el resultado. Es como si fuera un escultor paciente que tiene al frente un bloque de piedra, que somos nosotros, y pacientemente, cincelada a cincelada, va sacando una figura hermosa que resalta la belleza que Él creó. Lo que está por allá en Génesis, en el capítulo 1, cuando dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Porque el fin es alinearnos a su propósito, que nuestro propósito esté conforme a eso, para que se cumpla lo que dice Romanos 8:29, de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, este cambio proviene de Dios, lo hace Dios, pero Él pide nuestra rendición, nuestra obediencia y nuestra perseverancia. ¿Qué estoy queriendo explicar aquí con esto? Que la transformación del ser es un proceso tan profundo, tan completo, tan milagroso, que es imposible que el hombre lo haga con su sola voluntad. Esa transformación, la santificación, es un milagro, como lo fue la salvación. Por consiguiente, tiene que producirlo Dios. Entonces lo que yo hago es que me rindo a Él, porque realmente estoy convencido de lo que estoy viviendo. No soy un cristiano de raticos, no soy un cristiano que visita diferentes iglesias para ver cuál es la que más me gusta, sino que entiendo que mi propósito es con Dios y por tanto lo obedezco a Él y persevero en todo momento.
Entonces, en resumen, hasta aquí, en esta introducción, este cambio es de Dios. Se llama santificación o nueva criatura o madurez cristiana o vida espiritual. Todos estos términos son sinónimos. Hoy lo que vamos a ver es que es producida mediante 5 fuerzas poderosas, pero que son sobrenaturales. La primera, la acción del Espíritu Santo. La segunda, lo que produce la palabra a través de la lectura y la meditación. Si se dan cuenta, estoy hablando de 2 cosas, lectura y meditación. Quiere decir que el solo hecho de leerme un capítulo de corrido en menos de 5 minutos puede que me ayude en algo, pero en realidad no me está sirviendo si yo no estoy meditando lo que estoy leyendo. Estoy masticando, estoy desglosando lo que estoy leyendo. Tercer lugar, la oración y la comunión con Dios. Otra vez 2 cosas. La oración sola, Señor, mira que te necesito, ayúdame con esto y con esto y con esto. Tampoco va a cambiar mucho mi personalidad a menos que yo entre después de mis peticiones en unión, comunión se llama, con Dios, para saber qué tiene Él que decirme. Cuarto, las pruebas y sufrimientos. Increíble, pero es un agente moldeador de santificación. Y quinto, la corrección mutua en la congregación. Repito entonces los 5 para empezar a analizar uno por uno. Primero, la acción del Espíritu Santo. Segundo, la lectura y meditación de la palabra. Tercero, la oración y la comunión con Dios. Cuarto, las pruebas y los sufrimientos. Quinto, la corrección mutua en la congregación. 5 factores poderosos que transforman al creyente en santo. Lo van apartando para la obra de Dios y lo van limpiando. Vamos a analizar uno por uno. Primero, entonces, la obra del Espíritu Santo como artesano interno. El Espíritu Santo dirige esta transformación una vez se cumple la salvación. Arranca inmediatamente. Empieza purificando nuestro carácter como si Él fuera un fuego que ilumina las sombras que tenemos dentro, como una antorcha, como una linterna que va sacando los puntos oscuros que hay en nuestro ser. También convence de pecado. Eso está en Juan 16:8. Y guía a la verdad. Voy a insistir en este punto. Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. La iglesia no está reunida alrededor del pastor, de lo que el pastor opina o que trae como mensaje. La iglesia está reunida a través de 2 cosas. Primero, de 2 personas, mejor. La labor salvadora del Hijo de Dios y la labor santificadora del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te guía a ti a la verdad. Si tú realmente tienes un corazón inclinado a la verdad, no amas la mentira ni el error, entonces te va a guiar hacia el sitio, hacia las personas, hacia los libros y hacia la revelación de la palabra que te va a mostrar allá dentro de ti lo que es la verdad. Este es un proceso milagroso por el cual tú allá adentro dices, sí, amén, eso es lo que yo necesitaba entender. Ese es el proceso del Espíritu Santo en tu interior. Y eso entonces va generando el fruto de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Los que ustedes se saben que son 9. Por tanto, es un proceso íntimo
entre Dios morando en el interior en la forma del Espíritu Santo y tú. Y es un proceso constante, como un río que está abriendo camino en la tierra y en la roca. La palabra, la obra del Espíritu Santo van horadando, abriendo camino. Y entonces tú, como hijo verdadero de Dios, vas notando cómo tu interior se va iluminando, va creciendo y vas entendiendo. Es también como si fuera una poda de todo lo que es inapropiado, de lo que es innecesario y estorboso. ¿Te acuerdas de la parábola de la vid verdadera? Mi padre es el labrador, él la cuida y la poda a la vid. Todo lo que es estorboso, que obstruye la labor de Cristo y del Espíritu Santo, en este caso más del Espíritu Santo, para formar a Cristo en tu interior de acuerdo a esa imagen y semejanza de Dios. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra está diciendo lo siguiente: aquel que llega con corazón sincero a la salvación de Cristo es tomado indefectiblemente en la continuación de esa obra, donde es formada la imagen de Jesucristo en esa criatura. Ese es nuestro llamado, hermanos. Cuando te pregunten, ¿y usted qué llamado tiene? Tú dices, a ser semejante a Cristo, en humildad, en obediencia. Y Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, mira a Cristo aquí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el retrato de Jesucristo, y esto es lo que el Espíritu quiere formar en ti a través de lo que se llama el fruto. Y es el proceso de santificación. Entonces, estamos hablando de que el cristiano entra a la iglesia, y la iglesia, como veremos en los últimos puntos, es otro de esos mecanismos por los cuales la santificación va llegando. Ya empezó el Espíritu Santo la obra en todo verdadero Hijo de Dios, todo aquel que ama a Jesucristo como Salvador. Está siendo trabajado por la mano paciente del Espíritu Santo. Entonces tu personalidad es como un jardín silvestre. El Espíritu siembra semillas divinas y quita las malas hierbas, como el egoísmo y el temor, por ejemplo, y va poniendo el fruto del Espíritu. Ahí es importante la oración continua. Señor, produce tu fruto en mí, produce tu obra en mí, porque esa oración va a traer cambios reales. Esa es la oración de compromiso. Y entonces vemos la obra de los tres, de la Trinidad en la criatura. El Padre planea, el Hijo trabaja a través de la salvación y el Espíritu Santo perfecciona. Podríamos hacer una pregunta: ¿qué rasgos crees tú que el Espíritu Santo está podando en ti en este tiempo? Entrégaselo y vas a ver entonces la obra perfecta, gloriosa y amorosa de tu Señor en ti. El segundo factor que produce santidad en el creyente, la palabra de Dios, que es el espejo que revela y renueva. La Biblia es el canal principal que usa Dios para hablarnos y confrontarnos. Mientras la estamos leyendo, contemplamos la gloria de Cristo, porque nos habla de cosas celestiales, cosas hermosas. Y entonces nos vamos transformando a través de esa luz,
renovando la mente y las acciones para el cielo. Eso está ocurriendo en este momento cuando leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Óyela como si estuvieras recibiendo un lavado de mente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De este versículo salen multitud de enseñanzas, pero lo importante aquí hoy es lo que dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen y por el Espíritu del Señor. A través de la palabra nos vamos acondicionando a la verdad y desechando la mentira con la que veníamos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho así, ¿tú quieres ver la obra de Dios buena y hermosa en tu vida? Entonces renueva tu entendimiento, renueva tus pensamientos. Comprobarás la voluntad de Dios a medida que tu mente sea limpiada. Transfórmate. No creas que lo que el mundo dice es verdad. De hecho, manéjanlo más bien como si fuera una mentira, hasta que llegue la revelación de la palabra. La palabra te va a mostrar qué es verdad y qué es mentira. Y si estás viviendo por un valor mundano, renuévate. Bota eso. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia real del dinero? Pues mucha menos de la que el mundo nos dice. Sí, de pronto necesitamos el dinero como un vehículo para adquirir ciertas cosas básicas, pero el dinero no es el centro de la vida como lo trata de hacer aparecer el mundo. ¿Y cómo lo dice la palabra? Porque raíz de muchos males es el amor al dinero. Entonces vamos quitándole esa importancia al dinero y vamos a dejarlo en lo que es realmente, a través de la transformación de nuestra mente, renovando el entendimiento. Entonces la palabra, dijimos que es como un espejo. El espejo muestra todo sin mentir. La palabra expone si yo estoy despeinado, si estoy sin bañar. Me expone el orgullo cuando es la palabra, o la pereza espiritual, y me va transformando de gloria en gloria. Es como si entro a la ducha, salgo, después me miro al espejo y ya estoy afeitado, estoy bien peinado, estoy presentable. Por consiguiente, sería un magnífico ejercicio que cogiéramos la rutina, la costumbre de leer 15 minutos diarios meditando un salmo o un pasaje del Evangelio, preguntándonos cómo actuaría Jesús ahí. Si hacemos ese ejercicio, nuestra mente y nuestras emociones se van a alinear con la de Él, con la mente de la verdad. Tercer factor transformador. Llevamos dos: el Espíritu Santo y la palabra. El tercero es la oración y la comunión. El diálogo íntimo. La oración es el lugar donde Dios corrige con ternura e infunde su carácter. ¿Cómo así, pastor? Entonces no puedo llegar a pedirle por el recibo del agua. Sí, hermano, es una necesidad importante. Pero después de esa petición, quédate en silencio para oír la voz apacible como un silbido de Dios a tu corazón. Sométete para que Él revele los pecados que hay. Pero es que yo no robo, pero es que yo ya no digo mentiras. Muy bien, hermanos, pero ¿qué hay de la amargura? ¿Por qué no le pides que te los cambie por paz?
haciéndote partícipe de su naturaleza. ¿Cómo así? ¿Partícipe de la naturaleza de Dios? Sí, eso lo dice la palabra. Vamos a leer 2 pasajes. En el segundo es donde nos explica esto que estoy diciendo, pero miren cómo es la cosa. Filipenses 4, 6 al 7. Yo sé, hermanos, que traigo frecuentemente algunos versículos que se repiten frecuentemente, porque frecuentemente los necesita la mente para que sea transformada precisamente a esa verdad. Por nada estéis afanosos. ¿Estás estresado? Por nada estén afanosos. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En vez de estar estresado, levanta tus ojos a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pero ojo que aquí no es tan automático como parece, en el sentido de que, bueno, entonces necesito la paz de Dios, todo lo que tengo que hacer es orar. No, esto es una oración y ruego, dice ahí. Y el ruego implica que yo estoy de pie frente a un ser vivo y le estoy comunicando lo más íntimo de mi ser. Porque sé que el ser que está frente mío es completamente real y es un ser que puede responder a esa necesidad, que me oye y que me ama. Quiere decir que estoy hablando de una oración fundamentada en el amor, la obediencia y el sometimiento. No cualquier oración. Señor, es que yo necesito tal cosa y me dijeron en la iglesia que si yo oraba, entonces iba a venir la paz y el Señor me lo iba a conceder. No, hermanos, eso no funciona así. Una oración así de afán es un rezo. Cuando la palabra habla de oración, está hablando de entrega. Está hablando de abrir el corazón con toda la intención y la intimidad posibles. Y entonces la segunda de Pedro 1:4 dice, entendiendo esto que acabo de explicar, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Ahora ya entendimos, el camino de la santidad es el camino de la paz. Uniendo estos 2 versículos, cuando yo huyo de la corrupción que hay en el mundo y de las bajas pasiones, entonces tengo, por un lado, una oración y un ruego de corazón a corazón, con el resultado de la paz y de grandísimas promesas que me van transmitiendo la naturaleza divina de tal manera que me vuelvo partícipe de esa naturaleza. Estoy siendo transformado a la naturaleza de Cristo, es lo que me está diciendo. Estoy siendo cada vez más parecido. Por consiguiente, la naturaleza carnal va a estar en contención, en contienda con esa naturaleza divina. Pero tú confías en el poder de tu Señor y esa naturaleza divina vence a la naturaleza carnal. El pecado va saliendo más y más fácilmente de tu vida, porque estás cada vez más lleno de luz, por tanto, cada vez menos lleno de oscuridad. En el ruido del mundo, la oración es quietud, donde Dios escribe tu historia eterna. Aquí hay un pequeño inconveniente y es que en estos tiempos se nota mucho más que algunos evitan la intimidad. Quieren relaciones interpersonales y de pareja pasajeras, donde no haya compromiso. Y eso está revelando que también en el aspecto espiritual se rehúye la relación comprometida con Dios por miedo.
Pero resulta que esa relación comprometida es donde nace la libertad, donde Cristo se glorifica como lo hacía cuando Él oraba y estaba aquí en la tierra. Se unía al Padre y entonces su interior era llenado. Cuarto punto, mediante las pruebas y el sufrimiento. ¿De qué estamos hablando? Repasemos. El cuarto punto es crecimiento en santidad a través de algo que no nos gusta, pruebas y sufrimiento. Pero es que Dios permite las pruebas no para destruir, sino para purificar, como el oro en el fuego. Porque las pruebas rompen algo crítico en el ser humano que se llama la autosuficiencia. No, yo puedo. No, déjeme solo. No, yo hago eso. Yo resuelvo eso. Y por el contrario, fomentan la dependencia de la criatura y la empatía con Cristo. Es increíble porque el mundo, a través de muchas mentiras, está planteando que el ser humano sea cada vez más independiente de todo. Usted sea rebelde, hermano, tranquilo, eso es bueno hoy en día, ser rebelde, porque eso demuestra carácter. Mentira, todo lo contrario. El carácter fuerte, firme, el carácter que no se dobla fácilmente es el carácter dependiente de Dios. Entre más dependiente, más fuerte, porque toda la fuerza la recibe de Él. Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser contristados en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando en términos más actuales, la primera de Pedro nos dice que las pruebas son necesarias porque sacan a relucir el oro de la fe. Y esa fe es la que va a ser encontrada en el momento que Cristo venga para alabanza, gloria y honra de la criatura. El Señor está viniendo y está viendo tu fe. Está encontrándote como verdadera iglesia del Señor. Y entonces dice, vengan acá, ustedes son los míos. Porque pasaron pruebas y salieron aprobados. El dolor modela el crecimiento. Sin pruebas, la fe es pura teoría. Piensa en alguna pérdida reciente. ¿Te hizo más entendido? ¿Más compasivo? Seguro que sí, si eres un verdadero hijo de Dios. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, las pruebas convierten la fe convierte la aflicción en testimonio de esperanza y de resiliencia. Y por último, algo que quizás muchos no esperaban, que la comunidad cristiana, la congregación, fuera uno de los mecanismos que usa el Señor para santificar. En estos tiempos, después de aquel evento tan nombrado durante el año 2020 y 21, donde los corazones se volvieron llaneros solitarios y pensaron que ya no había necesidad de congregarse, resulta que descubrimos que la iglesia es el taller divino. Las personalidades se pulen con la exhortación, con la corrección amorosa, con el servicio y también, hermanos, con el roce. A veces no me gustan ciertas cosas del hermano, pero
Entiendo que la palabra me pide que lo mire con tolerancia y con aceptación. Eso me empieza a moldear a mí. Baja mi orgullo y me hace entonces más parecido al Señor. Aprendemos humildad en la iglesia. Aprendemos perdón. Todo eso a través del cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24 al 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el trabajo de la congregación. ¿Cómo nos estimula? Oiga, apúrenle. No, hermano, estamos hablando de que mi ejemplo es el que va a tocar el corazón de muchos de mis hermanos. Y el ejemplo de mi hermano me toca a mí y a otros muchos. Oiga, ese hermano, ¿cómo lo ve uno de entregado, de puntual, de comprometido? ¿Cómo lee la Escritura? Yo tengo que hacer lo mismo. Ese es lo que está diciendo esta palabra. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la iglesia yo recibo muchas bendiciones que no recibo cuando estoy solo. Cuando estoy solo recibo otras bendiciones que no recibo en la iglesia. Ambas cosas son necesarias. En la soledad con Dios, la comunión, y en la comunión con Dios en la congregación. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que se acerca aquel día. La soledad estanca, la comunidad hace florecer. Dios usa a hermanos imperfectos para revelar puntos que nosotros no vemos. Por ejemplo, los chismes a veces, cuando empiezan a surgir. Entonces, únete a un grupo con todo el corazón y con todo el propósito para compartir una lucha en común. Porque el estímulo mutuo nos va a acercar a todos hacia Cristo. Terminamos con Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre que se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Hablamos entonces hoy de santidad, de madurez, de vida en el Espíritu. Esto es totalmente diferente a la automejora, llamémoslo así, que siempre es superficial. Son propósitos humanos que no terminan más allá de cierto tiempo de esfuerzo y volver otra vez a la rutina negativa. Dios es el que nos hace santos radicalmente. Entonces, medita en esto. ¿Resistes esa acción de Dios o te rindes? Ora hoy. Padre, transfórmame a la imagen de tu Hijo. Esta transformación, esta santidad, esta madurez tiene repercusiones eternas. Amén y amén.